Bendiciones con todos. Tema 43. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en Génesis y hoy vamos a hablar del mensaje escondido en los nombres de los descendientes de Adán. Y vamos a leer todo el capítulo 5 de Génesis para poder entender bien este mensaje. Dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después de que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalael. Y vivió Cainán, después de que engendró a Mahalalael, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalael, después de que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalael 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enot. Y vivió Jared, después de que engendró a Enot, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enot 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enot con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enot 365 años. Caminó pues Enot con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén, después de que engendró a Lamed, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¡Wow! Y vivió Lamed 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamed, después de que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamed 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¡Wow! ¿Cuánto vivía esta gente? Es increíble. Y ahora, la Biblia dice: 70 y 80 son molestia y cansancio. ¿Y ahora qué? 50 y 60 son molestia y cansancio. Por supuesto, por causa del pecado, cuando se lo ha dejado al Señor. Pero veamos el mensaje escondido que tiene el Señor para nosotros en esta palabra. En este estudio esperamos cambiar la forma de pensar de aquellas personas que normalmente no consideran las genealogías en la Biblia como las partes más emocionantes del estudio. En esta genealogía
hay una profecía escondida que demuestra que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, porque el mensaje en Génesis capítulo 5 va más allá de la capacidad humana, sobre todo porque fue escrito al menos en 1400 años antes de que la profecía se cumpliera. Y una vez más las escrituras nos llevan al inicio con Adán y Eva, para narrar los primeros 1600 años de la historia de la humanidad con las 10 primeras generaciones, los antepasados de toda la humanidad que hoy habita la tierra. En este capítulo nos dice que los descendientes de Adán tuvieron largas vidas, 912 años en promedio, sin contar a Enoc, que no murió. El más notable es Matusalén, que vivió 969 años. Estas largas vidas permitieron a la humanidad que se multiplicaran y pudieran poblar la tierra. Pero por otro lado, también al tener esta longevidad en combinación con una naturaleza pecaminosa, causó que la maldad creciera universalmente en violencia y en corrupción, con pecados que tenían siglos de experiencia perfeccionando el mal, porque todos se alejaron de los caminos de Dios. En este capítulo aprenderemos que la paga del pecado es la muerte, y no es ir al infierno como muchos piensan. Las personas van al infierno por otra razón, porque no aceptaron el regalo de la vida eterna que Jesús les ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que vemos 8 veces la frase "y murió", o "entonces murió". En este capítulo, la cual aplica a todos los descendientes de Adán, con la notable excepción de una persona, Enoc, él escapó a la muerte de acuerdo a la Biblia, porque Dios se lo llevó, quien siguió los caminos del Señor y tuvo una estrecha comunión con él. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pues el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La Biblia, la palabra de Dios, nos explica el misterio de la longevidad de esta sociedad antidiluviana, pero se piensa que el mayor factor pudo haber sido las condiciones atmosféricas antes del diluvio, que protegían tanto a personas como animales de la radiación solar. Adicionalmente, en 10 generaciones, las personas no tuvieron tantas mutaciones genéticas. Tal vez tenían mejores sistemas inmunológicos y un menor número de enfermedades. Pero lo que sí sabemos es que las generaciones post-edémicas fueron bendecidas extraordinariamente por una larga vida y muchos hijos e hijas por parte del Señor. En este capítulo veremos la genealogía de las 10 primeras generaciones de Adán hasta Noé, que cierran con el diluvio. El número 10 en la Biblia indica que algo está completo, como los 10 mandamientos. Después vendrán otras 10 generaciones de Noé hasta Abraham, que marcan el inicio de una nueva era. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 dice: los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamed y Noé. Ahora vayamos a descubrir la profecía que nos da Dios para combatir el problema que tiene la humanidad desde que nuestros primeros padres cometieron el pecado original, y que se manifiesta en un mensaje dado en los nombres de sus descendientes. El mensaje escondido que hay en esos descendientes. Si ha estudiado la Biblia, la palabra de Dios, ya habrá notado que hay mensajes ocultos en los textos de las Escrituras. Pero ahora veremos una de las más asombrosas profecías escondidas en los nombres de la genealogía del libro de Génesis capítulo 5. Este mensaje divino lo encontramos en los nombres de las 10 personas mencionadas entre Adán y Noé. Los nombres que tenemos en español son una transliteración del nombre en hebreo, y por eso perdimos el significado de cada nombre. Pero en este estudio nos apoyaremos en las raíces hebreas para descubrir este fascinante mensaje encristado originalmente en la palabra de Dios.
En este mensaje es una evidencia más que la Biblia es un sistema de mensajes integrados en 66 libros, producto de un diseño sobrenatural en donde cada palabra, número, nombre o detalle tiene un propósito que va más allá del conocimiento o de la sabiduría humana para mostrar la gloria de nuestro Creador, quien quiere que aprendamos de su palabra, que descubramos y nos asombremos de quién es Él. Por ejemplo, la profecía que estamos a punto de ver en el libro de Génesis se escribió al menos 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo, y su autor solamente puede ser el único quien conoce el final desde el principio. He aquí la profecía de Génesis capítulo 5. El significado de los nombres de los descendientes de Adán. Primero, Adán. El primer nombre es Adán, del hebreo Adán, que significa hombre, y dado que fue el primer hombre, su significado es claro en los primeros 5 versículos del capítulo. Su hijo, como lo vimos en el estudio anterior, fue Set. Génesis 5:3 dice: y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. 2. Set. Los versículos del 6 al 8 nos hablan de Set, Shet, que significa concedido o designado. Dice Génesis 5:8: y todos los días que Set vivió fueron 912 años, entonces murió. Tercero, Enos. En los versículos del 9 al 11 tenemos Enos, en hebreo Enosh, que como vimos en el estudio anterior hace referencia a que el hombre es débil, frágil y mortal y miserable. Enos hace referencia a que la humanidad es mortal. Génesis capítulo 5 versículo 11 dice: y todos los días que Enos vivió fueron 905 años, entonces murió. 4. Cainán. La última pista de la primera parte del mensaje en estos versículos 12 al 14, con el nombre de Cainán, Kerianán, cuyo significado es complicado y hay 2 diferentes traducciones. La primera como posesión, morada o habitación, o también puede significar pena, dolor. Canto fúnebre, pensamiento o lamento por los muertos. No sabemos por qué los padres escogieron estos nombres tan poco probables para el desarrollo de sus hijos, pero puede haber sido por las condiciones existentes durante sus nacimientos o la degradación moral de la sociedad de esa época. Dice Génesis 5:14: y todos los días de Cainán vivió fue 910 años, entonces murió. Bueno, hasta ahora el mensaje que tenemos es: el hombre es designado una mortal morada, cuerpo, o el hombre es designado un mortal dolor. En español tenemos que cambiar el orden y poner el adjetivo al final. Y queda: el hombre es designado a un cuerpo mortal. Mire. Ahora continuamos descifrando la segunda parte de la profecía de los nombres en la línea mesiánica de Génesis capítulo 5. 5. Mahalalael. Los versículos 15 al 17 del capítulo 5 nos revelan a Mahalalael, que significa en hebreo Mahalalel, que viene de la raíz alel, que significa alabanza, enaltecido, elogio, y él, que es el nombre de Dios, por lo que Mahalalael significa el bendito de Dios. Génesis 5:14 dice: Mahalalael vivió 895 años y después murió. 6. Yared, el hijo de Mahalalael, mencionado en los versículos del 18 al 20, fue Yared. Yered, que viene de la raíz hebrea Yarad, que significa descender o bajar. Algunos comentaristas sugieren que este nombre hace alusión al momento cuando los hijos de Dios descendieron para corromper a las hijas de Dios, resultando en los gigantes Néfilis, como dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 5 versículo 20 dice:
y todos los días de Yared vivió fueron 962 años, entonces murió. Con estos dos nombres tenemos la segunda parte del mensaje en el que Dios dará solución al problema de la humanidad, porque el bendito de Dios descansará. Ahora, lo fascinante de esta profecía es que nos revela que la semilla prometida en Génesis 3 sería el Señor mismo quien nos redimiría. Uniendo las dos primeras partes de la profecía tenemos la siguiente frase, escuche bien: el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios, Jesús, descenderá. Mire cómo va. Ahora veamos la última parte. 7. Enot. En los versículos 21 al 24 se escribe Enot, hebreo Yanot, cuya raíz es Yanat, que significa enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar. Enot es la séptima generación de Adán y sabemos que el libro de Judas, que él fue un profeta que enseñó acerca de la segunda venida de Cristo desde tiempos antidiluvianos. Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: Enot vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios lo llevó. Y Judas, versículo 14 y 15 dice: Enot, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por los insultos que hayan dicho contra él. 8. Matusalén. Continuando con los versículos 25 al 27, tenemos el hombre que ha vivido más tiempo en la tierra, Matusalén, del griego Metushelat, que viene de dos raíces hebreas, Mut, que significa muerte, y Shalab, que significa traer o enviar para, por lo que su nombre significa su muerte traerá. Y como veremos cuando hablemos de Matusalén, su muerte traerá el diluvio, lo que nos muestra el amor de Dios que esperó para que los seres humanos regresaran a Él, el periodo equivalente a la vida de la persona que más tiempo ha vivido sobre la faz de la tierra, pero el hombre prefirió seguir alejado de Dios. Qué lamentable, qué tristeza. Génesis capítulo 5, versículo 27 dice: y todos los días de Matusalén vivió fueron 969 años, entonces murió. 9. Lamed. Los versículos del 28 a 31 nos hablan de Lamed, del hebreo Lemed, que significa, como vimos en nuestro estudio de Génesis capítulo 4, versículos 17 y 18, cautivo, o alguien que está siendo gobernado. Sugiere desesperación. Es la raíz para nuestra palabra lamentación. Y el 10, Noé. El último nombre para descifrar el mensaje profético es Noé. Y está en los versículos 29 al 32. Noé, en hebreo Noach, se deriva de Nayan, que significa traer consuelo o alivio, confortar. Como nos explica Lamed, la muerte de Noé no se registra en este capítulo porque él sobrevivió el diluvio. Dice Génesis capítulo 5, versículo 29, Lamed le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que el Señor nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Así que la tercera y última parte del mensaje que nos dice que Jesús viene a predicar la buena noticia, el evangelio a la humanidad de la siguiente forma: enseñar que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. ¿Qué les parece? Sin Jesús seguiremos cautivos del pecado, del cual necesitamos ser redimidos para traer
tener una vida eterna. Por lo que el mensaje profético de salvación escondido en los nombres de Génesis capítulo 5 es el siguiente. Escúchelo bien, en los 10 nombres. El hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios, Jesús, descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. ¡Qué maravilla! Mire, desde el Génesis, desde la caída, Dios va planificando una forma de restaurar a su creación, mostrando cuánto nos ama. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! En este mensaje, esta forma resumida del plan de salvación del Señor escondido dentro de los nombres en la genealogía, que requirió 1056 años para establecerse, esto demuestra que la Biblia, la palabra de Dios, no fue escrita por los hombres, ni menos que un grupo de rabinos judíos insertaron estos nombres en la Torá. Más bien, confirma que Dios ya tenía establecido el plan de salvación desde el primer libro de las Escrituras, y el resto de los libros solo muestran el desarrollo de esta historia para llegar a su desenlace en el máximo sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Nos muestra que Dios sabe el final desde el principio. Y dice Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10, lo siguiente. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. ¿Qué les pareció el mensaje escondido en Génesis capítulo 5? Tremendo. Es el plan de salvación que está allí, que hemos descubierto, mostrando cuánto Dios quiere salvarnos, cómo Dios nos ama y cómo Dios ha planeado rescatarnos a través del Señor Jesucristo. Y eso es maravillosa noticia, ¿no es cierto? No sé si usted sabía eso, pero es una maravillosa noticia. Ahora, al ver escuchado esta noticia, usted dirá, ¿y ahora qué hago? Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Entréguele su vida y conviértase en un verdadero hijo de Dios. Nosotros, por lo general, en todos los videos estamos colocando lo que llamamos la oración de fe. Es la oración para aceptar a Cristo. Por supuesto que usted puede hacerla con sus propias palabras. Aquí hay una guía porque queremos que usted se convierta en un hijo de Dios. Que ser hijo de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nuestra vida. Repítela con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Jesucristo? Es lo mejor que usted ha hecho en su vida. Es la mejor decisión que ha tomado. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a la palabra. Venga a ver el mensaje que Dios tiene para su vida. Medite en ella. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque aplicar obedeciendo esta palabra a su vida. Y por qué no mañana predicarla también a otros. Tenga tiempo de alabanza. Alabe al Señor Jesucristo porque nos ha salvado. Converse con Él a través de la oración. ¿Qué le va a escuchar? Él le va a responder. Y le invitamos a la iglesia porque hay espacio para usted y su familia. Y juntos seguiremos aprendiendo estas verdades maravillosas que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Qué mensaje que tienes tan precioso en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, Señor, para nuestras vidas, Señor. Es que así de maravillosa y poderosa es tu palabra, Señor. Por eso oramos que esta palabra sea llevada por todos los lugares del mundo, que muchas personas la escuchen y busquen ponerlas en práctica, Señor. Padre, gloria a tu nombre.
Gloria a tu nombre, sí, por tu maravillosa palabra que cada día nos enseña, Señor. Que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra convierta el alma para gloria tuya y testimonio de la iglesia y del mundo, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra porque otros también necesitan conocer estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.